Hola, mi nombre es Erin León, soy estudiante de licenciatura de Contaduría Pública en la Universidad de Yacambú y hoy les voy a hablar sobre la iniciación de la auditoría. La primera pregunta es ¿cuál es la importancia y los objetivos que tiene la auditoría financiera en el campo profesional de contador público? Su importancia radica en el estudio de los estados financieros, presentados por una entidad para conocer de una manera detallada y minuciosa todos los registros contables. Dicha auditoría está realizada por un contador público independiente, calificado y certificado para realizarla. Como objeto, certifica la información financiera presentada por la compañía auditada es veraz, cierta y confiable. En la segunda pregunta, ¿cuáles son las diferencias de la auditoría financiera, de la auditoría interna y externa? Entre las similitudes tenemos que en la auditoría interna escuadriña la actividad de una empresa, y la auditoría externa revisa de manera minuciosa la actividad de una organización. Otra similitud en la auditoría interna es realizada por auditores y en la auditoría externa es realizada por personal con conocimiento profesional en auditoría. Por otro lado, en las diferencias de la auditoría interna y externa tenemos que la auditoría interna es realizada por profesionales dependientes de la organización y en la auditoría externa es realizada por profesionales no dependientes de la compañía. Otra diferencia es que en la auditoría interna presentan la información en forma menos detallada y en la auditoría externa la información presentada es realizada con mayor revisión y de manera mucho más detallada y precisa. La pregunta 3. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre la auditoría administrativa y la auditoría financiera? En las similitudes de la auditoría administrativa, la número 1 formula opiniones útiles en la empresa y la auditoría financiera emite recomendaciones entre una empresa. Otra similitud en la auditoría administrativa proporciona una información que visualice la situación de una empresa. En la auditoría financiera es que detallan a plenitud la información que verifique la situación de la empresa. En las diferencias tenemos que en la auditoría administrativa la información suministrada es para efectos administrativos y en la auditoría financiera la información detallada genera efectos financieros. Otra diferencia de la auditoría administrativa y la financiera es que la administrativa detecta y visualiza estados financieros y en la auditoría financiera detecta y visualiza efectos de causa de resultado. Por otro lado, en la cuarta pregunta tenemos cómo se interpretan los artículos 2, 6, 9, 12, 15 y 19 de la Ley de Ejercicio de la Contabilidad de la Contaduría Pública. En el artículo 2, su interpretación es que, según lo expresado en ese artículo, el profesional de la contaduría pública no es considerado como una actividad mercantil, sino que se le considera como una profesión. En el artículo 6, se realiza de acuerdo a los conocimientos y procedimientos obtenidos para realizar su profesión. En el artículo 9, se interpreta que no son consideradas como actividades profesionales que son realizadas, tales como llevar libro y registro de contabilidad. En el artículo 15, los fines del colegio de los contadores públicos, tales como velar por los principios éticos de estos profesionales, promover el mejoramiento profesional y fomentar el progreso de la contaduría pública, entre otros. En el artículo 19 explica que la Federación de los Contadores Públicos estará conformada por delegaciones y colegios de contadores. En la pregunta número 5, ¿cómo se interpretan las secciones 250, 280, 310 y 330 del Código de Ética para regular el ejercicio profesional del contador público? Tenemos que en el 250, esta sección da detalles de cómo se debe presentar la actuación del contador público, la cual debe ser en un total de proporción, con respeto, honestidad y mostrar una actitud decorosa. En el artículo 280, el desarrollo del contador público deberá ser realizada con plena objetividad por parte del profesional, sin ningún tipo de hostigamiento o presión. En el artículo 10
Debe regir su actuación en todo momento y bajo cualquier circunstancia, bajo los principios fundamentales que rigen este tipo de profesionales. En la sección 330, debe basarse en su actuación en conocimiento y experiencia profesional. En la pregunta número 6, ¿por qué la auditoría financiera es exclusiva para el contador público independiente? Justifique legalmente. Según la resolución del directorio de FCCPB número 15 del 2013, señala que las normas internacionales de la auditoría, revisión, atestiguamiento y servicios relacionados, así como también la Declaración Internacional de Prácticas de Auditoría y las normas sobre control de calidad emitidas por la IFAP, son de uso exclusivo para el contador público al llevar a cabo su actividad profesional y colocar al contador público venezolano a la par con las mejores prácticas profesionales a nivel internacional, debido a la importancia que reviste este tipo de auditorías para las empresas en cuanto a la revelación de algún tipo de ilícito contra las operaciones que se realicen. 7. ¿Cuáles son las normas de auditoría aplicables en Venezuela? ¿Quién las emite? ¿Quién decide su adopción en Venezuela? Porque es importante cumplir con esas normativas. En diciembre del año 2013, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela aprobó la aplicación en Venezuela de las normas internacionales de auditoría, de revisión de estado financiero, las declaraciones internacionales de las prácticas de auditoría, control de calidad, las cuales fueron de obligatoria aplicación para los periodos que se iniciaron a partir del 1 de enero del 2014, aunque se permitió adopción anticipada. 8. ¿Cuáles son los requerimientos de ética relativos en la auditoría de estado financiero? Entre los principales requerimientos que se establecen son las NIA. Las firmas de auditoría para la ejecución de trabajos de la auditoría se encuentra en la norma internacional de control de calidad número 1. ¿Qué relación tienen los requerimientos de ética relativos a la auditoría de estado financiero con lo establecido en el Código de Ética para regular el ejercicio profesional de contador público? Estas políticas deben incluir requisitos éticos relevantes que deben cumplir los socios y el personal de la firma, además de procedimientos para una apropiada evaluación de la aceptación y continuidad de las relaciones profesionales con clientes. 10. ¿Cuáles son las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente cuando realiza la auditoría de estado financiero de la conformidad con las NIA? Se establece que en las firmas deben existir políticas documentadas y procedimientos a seguir cuyo cumplimiento puede ser verificado y que la responsabilidad principal sobre la promoción y monitoreo de calidad le corresponde a las máximas autoridades de firma. ¿Qué pregunta realizaría en una entrevista con el cliente para el conocimiento de la entidad en su entorno? Esta es la última pregunta. Entre ellas puse: ¿qué tipo de operaciones se realizan? Número de empleados. ¿Qué tipo de libros contables son adoptados por la empresa? ¿Qué tipo de registros son llevados para la empresa? Muchas gracias, esto fue todo.